Él nos habla con su palabra. Amén. Y déjeme decirle que muchas veces, cuando nos toca exponer la palabra que llega primero es para la persona que la recibe. En este caso, la palabra llega a mí también me habla. Porque no creen que porque yo estoy parado aquí, yo no necesito de palabra de Dios. Yo necesito y necesito mucha. Porque nosotros, hermanos, todos los días tenemos que pelear por la salvación. Solo aquel que no tiene un objetivo claro y definido de salvación es el que no busca de Dios todos los días. Es el solo lo hace cuando tiene problemas y cuando pasa dificultades. Pero el cristiano que quiere ser salvo pelea su salvación todos los días. Amén. Entonces Dios por eso, hermano, nos habla. Y Él nunca nos va a dejar ni llegar tarde. Él siempre va a llegar a tiempo. Cuando los Reyes Magos fueron a visitar al Señor, ¿no? Dice que a ellos les fue revelado en sueños para que no regresasen a verlo, a encontrarse con Herodes. Y dice como fue revelado que ellos salieron y se fueron por otro camino. O sea que Dios nunca, hermano, nos va a dejar salir de su casa tal y cual como llegamos. Él nos ubica en el camino exacto por el poder de su palabra. Dice Mateo capítulo 2, versículo 12. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Así es el Señor, amados hermanos, en la vida de cada uno de nosotros. Por eso hablamos que usted y yo tenemos que tener un nuevo nacimiento, así como dice 2 de Corintios 5, 17. Cuando nos habla, dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Hermanos, y cuando nos habla esta palabra, aquí muchos de nosotros muchas veces nos quedamos con algunas cosas viejas. ¿Por qué? Porque venimos a Cristo y seguimos siendo bravos. Venimos a Cristo y seguimos siendo celosos. Venimos a Cristo y seguimos siendo mal pensados. Y estas cosas no se las ven así nomás. Y es por eso que son difíciles detectárselas. Uno cuando Dios le revela es cuando sabe y se da cuenta. Pero así usted ver a una persona y saber que tiene malos pensamientos, ¿cómo lo va a saber? No se puede saber eso de la persona que tiene mal pensamiento. ¿Por qué? Porque todos estamos aquí, a todos nos vemos la cara y no sabemos cuál está aquí y qué mente está en otro lado. Porque puede haber, resulta que haya mentes que no estén completamente aquí. Por un decir, yo veo el joven de rojo que está allá. Él creo que no es cristiano, él creo que es invitado, ¿no es cierto? Pero yo lo puedo ver, porque se ve en la persona, pero no puedo saber lo que él está pensando. Su mente estará aquí o estará en otro lado. Entonces, el Señor siempre nos va a decir a usted y a mí que debemos ser una nueva criatura, que cuando lleguemos a su casa, nuestra mente y todo nuestro ser debe estar conectado con el cielo. Porque todo cristiano que viene a la casa de Dios viene a dar alabanzas al Rey. Viene a darle de gratitud lo que Él ya en el transcurso del día nos ha bendecido. A la iglesia, aplácale de Dios, aplácale de Dios fuerte. Hermanos, muchos pensamos que a la iglesia tenemos que llegar a pedir. Y están tan equivocados. Porque a la iglesia no se llega a pedir, a la iglesia se llega a adorar. Se llega a darle a Dios. ¿Qué le viene a dar? La honra, la gloria y la alabanza. Nosotros de la casa tenemos que venir ya arrepentidos. Porque si saben más o menos cómo es esto cuando nosotros venimos cargados con toda clase de pecado a la iglesia. Es como que tuviéramos nosotros, hermanos, un saco, digamos, donde traemos todo
todos los pecados metidos, mal carácter, coraje, venimos peleando con el esposo, la esposa, lo venimos ofendiendo y venimos acá. Y acá nos arrodillamos y decimos, Señor, aquí te traigo, y vaciamos la basura ahí. ¿Usted se imagina que todo eso no fuera espiritual y fuera literal? ¿Cómo estaría la iglesia en este momento de los que se vinieron a arrepentir? ¿Qué nomás habría ahí? ¿Qué nomás encontraría usted? Y si lo viene a hacer al altar, ¿qué nomás encontraría? Bastante basura, ¿no? ¿Y cómo se vería la casa de Dios? Mal. Por eso es que nosotros cuando venimos a la casa de Dios, tenemos que venir arrepentidos de nuestros hogares, siendo una nueva criatura, porque a Él le venimos a dar la gloria, la honra y la alabanza. Amén. Si nosotros nos ponemos a ver prototipo del tabernáculo de Dios, cómo se entraba al atrio. ¿Quién sabe algo del tabernáculo? Bueno, le explico. El tabernáculo de Dios era una representación de todo lo que había en el cielo. El Señor lo hizo construir para morar en medio del pueblo. El tabernáculo era algo rectangular y cada 3 tribus se ponían de cada lado, al norte, al sur, al este, al oeste, y se ponían 3 tribus porque eran 12 tribus. Y todos los guardaban, y cuando descendía la presencia de Dios, todos entraban. Y dice que a la entrada estaba el altar del incienso, donde a la entrada se quemaban, a los que iban entrando iban poniendo la mano en el animal, oraban, se arrepentían, presentaban sus pecados, lo degollaban y el sacerdote lo ofrecía. Y ahí venía, entraba y encontraba el lavacro de manos. Y esto era en señal de purificación, de limpieza. Y estaba en el atrio. Y luego venía al lugar santo, donde participaban solo los levitas. Pero todo era en reverencia y en santidad para Dios. Porque ya aquí el asunto se ponía más duro. Porque si alguien que no era ordenado para participar acá, pasaba de allá para acá, ¿qué pasaba? Moría. Y ese era el respeto que tenía que haber. Nadie del atrio podía pasar al lugar santo. Y aquí estaban los levitas. Y de aquí seguía el lugar santísimo. Y nadie podía de los levitas, excepto que fuera sumo sacerdote, entrar al lugar santísimo, porque si lo hacía, se moría. Aun cuando lo desbarataban, no podía haber nadie que no fuera el designado a desbaratar o decir como a veces nosotros los cristianos decimos cuando hay alguna actividad que hacer, yo quiero estar ahí, yo quiero ayudar. Así es, ¿no? No se podía decir eso, yo ayudo, no, había personas designadas. Y si alguien entraba al lugar santísimo, hermano, ni los mismos sumos sacerdotes podían estar seguros, porque si entraban en pecado, ¿qué pasaba? Morían también. Y es por eso, hermano, que Dios nos pide a nosotros que vengamos todos los días como una nueva criatura, porque venimos a presentarle adoración a Él. Dice Jehová, ¿quién entrará en el lugar de tu santidad? ¿A dónde entramos nosotros cuando llegamos en oración? Entramos a la misma presencia de Dios, según lo que dice el libro de Hebreos capítulo 10-19. Y nosotros, hermanos, entramos a la misma presencia de Dios. Y la palabra dice, Jehová, ¿quién entrará en el lugar de tu santidad? El limpio de manos y el puro de corazón. Por eso le digo, hay que venir limpio, hecho una nueva criatura. Todos los días que llegamos a la casa de Dios, tenemos que venir a adorarle a Él, a darle. Por eso es que mucha gente dice, oye, este culto estuvo pesado. El salmista creo que anda en pecado porque no sentí nada de eso. Y le echan la culpa al salmista, le echan la culpa al que dirige, o le echan la culpa a los demás hermanos porque yo no sentí nada. ¿Qué vas a sentir, mi hermano, si andas endemoniado? Porque el pecado, hermano, le abre las puertas a los espíritus inmundos. Y ellos entran, por eso la Biblia dice el espíritu inmundo que vuelve.
Y nosotros como nueva criatura, hermano, nosotros tenemos que crecer día a día para poder ser salvos. Amén. Ahora, nosotros tenemos que ver, hermano, que para poder ser nueva criatura tenemos que renovar el espíritu de nuestra mente. ¿Qué te va a decir? ¿Cómo es esto del espíritu de la mente? Es que la mente es un espíritu. Sí, la mente es espíritu. A ver, usted me va a decir dónde tiene la mente. Usted va a decir aquí. Y otros le van a decir, no, pero ahí es el cerebro. ¿No es cierto? La mente es algo inmaterial. La mente es lo que se maneja en comunicación del espíritu de vida con el alma. Dice, y el espíritu da testimonio a nuestro espíritu, así dice, ¿no? De quiénes somos de Dios. Pero hay algunos que malinterpretan esto. Dice que el espíritu da testimonio a quién, a nuestro espíritu. O sea que el Espíritu Santo viene y entra y le habla a nuestro espíritu. Ese es de Dios. Y el espíritu le comunica a la mente que está para que procese la idea, para que haga la intuición, para que procese la idea y sepa la noticia que está recibiendo de parte del Espíritu Santo. Y es por eso, hermano, que nosotros lo primero que tenemos que renovar como cristianos es el espíritu de nuestra mente. Porque en la mente, hermano, hay muchas batallas que se pierden. Hay algunos que todavía ni pelean, no pasan una batalla. Ay, yo ya no puedo. Y ya son derrotados sin pelear, sin presentarle resistencia. Mire lo que dice el libro de Efesios, capítulo 4, versículos 23 y 24. Lo primero que hay que hacer es que renovar nuestra mente. Ya no voy a ser mal pensado. Los celos, ¿por dónde llegan? Por la mente. Mire lo que dice Efesios 4, 23 y 24. Y renovados en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad en la verdad. Aleluya. ¿Sí ven lo que hay que hacer primero para ser nueva criatura? Hay que renovar la mente. Hay muchos que no han dejado todavía de tener malos pensamientos. A ver cómo me llevo esto. Dice, me gustó eso, ¿cómo me lo llevo ahora? A ver, aquí. Tiene que ocurrírseme algo. Amén. Se me fueron. Dios bendito. Hermano, la mayoría de los pecados inician en la mente. Primero los detecta el ojo. En los varones más que todo, por las mujeres. Nosotros los varones somos seducidos y atraídos por nuestra visión. Vemos ahí, wow, dice, uy. Y empieza en la mente a maquinar. ¿Y cómo consigo el número? ¿Cuál hermano será amigo para que me la presente? Ay, no, pero allá está mi esposa, tengo que hacerme loco mejor. Allá está mi novia. Y todo empieza en la mente. Por eso es que nadie puede decir, ay, yo pequé y no me di cuenta, no sé cómo sucedió. No me di cuenta cómo caí. No, la Biblia dice que primero, por nuestra concupiscencia, somos atraídos y seducidos. Así que nadie puede decir, no me di cuenta, mentiroso. Eso se planifica en la mente. Por eso es que la Biblia, la palabra de Dios nos manda que para ser nueva criatura hay que renovarse en el espíritu de nuestra mente para poder revestirnos del nuevo hombre. Y mire, por si acaso dudemos, el versículo 24 dice, creado según Dios. O sea, esto no es cosa que lo está diciendo hombres.
Esto es según lo que nos dijo Dios. Creados según Dios, ¿en qué? ¿Ah? En la justicia y santidad de la verdad. O sea que el que es hombre nuevo practica la justicia, vive en justicia, vive en rectitud y vive en verdad. No hay medias tintas. No hay que digo yo, es que no voy a tratar porque yo parece que esto no se puede, esto está muy difícil. Esto es para la hermana Alexandra, que la hermana Alexandra esté en otro nivel. Ella podrá, yo no puedo. Hermano, invalidamos la palabra de Dios, todo lo puede en Cristo que me fortalece. Nos volvemos apóstatas de la fe. La Biblia dice, hermano, que cuando nosotros no somos unos correctos cristianos, que vivimos conforme a la nueva criatura, a todos nosotros nos va a parecer locura cuando no estamos siendo nueva criatura. Lo que nos digan, uy, ese hermano es exagerado, es extremista, es muy santurrón, dice. Ya es legalista ese hermano. Legalista es todo aquel que vive apegado a la ley. Amén. Hay otros que le dicen, ¿cómo es que le dicen legalista? Hay otra palabra más. Le dicen, ¿cómo dice? ¿Cómo? Radical. La palabra radical quiere decir de una persona que le va a pedir cambios de raíz, rotundos. Ese es radical. Por eso cuando alguien le diga legalista, no, yo no soy legalista. ¿Usted es radical? No, yo no soy radical. Yo soy conservador. ¿Por qué? Porque conservo la verdad de Cristo en mi vida. Conservo lo que dice la palabra de Dios. Yo soy conservador y tengo que predicar la verdad. Porque la palabra de Dios me dice que si conocemos la verdad nos va a hacer libres. Y que si yo veo a alguien que está fallando en amor y con toda paciencia y doctrina, debo ayudarlo a levantarse. Pero la iglesia cristiana últimamente, si ve que alguien cayó, te levantes ahí que por tu pecado es que la iglesia está mal. Hermano, y se vuelven es verdugo. Le falta que se pongan la gorra esa y un machete grandote para que le vuelen la cabeza. Y así está la iglesia. No practican el amor. Porque la palabra de Dios nos manda, ¿qué nos manda? Hacer pedazo al hermano que cayó. Gálatas 6:1 dice, si alguno de vosotros ve que su hermano ha fallado, vosotros que sois espirituales, mire qué compromiso lo mete. Vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, o sea, con amor, con delicadeza. Pero no, la iglesia, ¿qué es hijo del diablo? No sabía. Yo le había dicho que eso era lo que iba a pasar. El pueblo de Dios ayuda al que está caído. Se lo levanta. Por eso Dios nos pone una tremenda parábola. Cuando habla la parábola del samaritano, el buen samaritano. ¿Quién eran los samaritanos? Los samaritanos eran parte de los judíos, pero que se habían hecho ellos en libertinaje. Por eso le llamaban los samaritanos. Y el Señor nos pone al ministro, nos pone un pastor y todo, y que todos pasaban y no miraban. El samaritano no. Lo cogió, lo llevó a la posada, le dijo, cúralo, ponlo todo a mi cuenta y si le falta algo, dale. Y cuando yo venga te pagaré. Así como hacemos nosotros, ¿no es cierto? Está un hermano enfermo y decimos, hermano, ¿qué necesita? Vete para irle a comprar rápido, hermano. Pastora, sí comió hoy día. Alguien le pregunta a la pastora si comió hoy día. Vea, mi hermano me pregunta. Esa es la actitud que tenemos que tener como cristianos renovados. Tenemos que cambiar nuestra manera de pensar para que
que nos podamos revestir del nuevo hombre, para identificarnos como verdaderos hijos de Dios, que pregonamos amor, que predicamos santidad, que predicamos la salvación de Cristo, que predicamos reino de los cielos. Ese es el verdadero evangelio. Pero la palabra de Dios habla en el libro de Timoteo, capítulo 4, habla la predicción de la apostasía. Dice, pero en los postreros tiempos muchos apostatarán de la fe. ¿Y cómo van a apostatar de la fe? Aquí viene lo bueno. Escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. ¿Y cómo va a escuchar? Acuérdese usted que el diablo es padre de mentira. Y él le gusta aparentar que es de Dios, cuando no, es el mismo diablo hablándole a través de una persona. Por eso cuando Pedro le dice, vosotros también, el Señor le dijo a Pedro, voy a morir, voy a ir a Jerusalén a morir. Pedro le dice, no te vayas, maestro. ¿Cómo vas a creer que vas a morir? Apártate de mí, Satanás. ¿Y por qué no le dijo apártate, Pedro? Porque el enemigo, cuando uno le da oportunidad, él se mete para la destrucción de la iglesia. Y por eso es que mucha gente, por eso la Biblia nos dice, examinar los espíritus, examinar las profecías, si son de Dios, examínalo todo. Porque puede ser el mismo diablo el que le está hablando y usted está escuchando, hoy sentí el fuego de Dios, amarrama, quémase. ¿Y qué es amarrama ni nada? Es el diablo que le está hablando, disfrazado de ángel de luz. Es por eso que muchos se han perdido del camino. Es por eso que muchos se han extraviado, porque están bien engañados que Dios le ha hablado, cuando es el enemigo que lo ha cogido para destruirlo. Escuchando a espíritus engañadores. La Biblia lo detalla, pero ¿por qué no hacemos caso? Porque no estudiamos, porque no leemos, porque traemos la Biblia solo a la iglesia de paseo. La pastora pudiera hacer y les pusiera un billete de 100 en la billetera, y yo creo que un mes y nadie tiene noticia que se encontró el billete. Hasta la pastora va y lo busca y lo encuentra. ¿Por qué? Porque el pueblo de Dios solo trae la Biblia a la iglesia a pasear y luego la pone en la casa. Uy, es que yo he pasado todo el día preocupado. Usted le pregunta en la iglesia, a ver hermanos, ¿cuánto leyeron la Biblia hoy día? Y la bajan rápido. Usted le pregunta en la iglesia, hermano, ¿cuánto leyeron la Biblia? De los 50 que hay, ni la mitad levanta la mano. Ay, es que yo paso ocupado, no tengo tiempo, el trabajo, la obligación, pero aquí estamos. ¿Te vas al cielo? Amén, me voy al cielo. Y así está la iglesia. Pero ¿por qué muchas veces sucede esto? Porque cuando se les predica la verdad, para muchos es locura. Miren lo que dice el libro de Primera de Corintios 1:18. Dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Cuando nosotros aceptamos la palabra como verdadera, cuando estamos buscando de Dios, cuando somos nueva criatura, ahí aceptamos la palabra, ahí aceptamos lo que el ministro de Dios nos está impartiendo. ¿Por qué, hermano? Porque la Biblia dice que el que es de Dios, palabra de Dios oye. Así dice la palabra. Pero también dice, pero el que no es de Dios, no nos oye. Por eso es que cuando, hermano, está alguien influenciado por una palabra de error o por un espíritu engañador, usted le predica, Dios le habla a través del mensaje. No, pero a mí Dios me dijo que yo iba a ser el arcángel. Yo soy el arcángel José. A mí me lo dijo Dios bajo una revelación. Y dice, y si me porto mejor, me hace querubín.
Hermano, y caminan un poquito, usted lo ve y andan en el aire. ¿Y quién le dijo esa profecía? Espíritus engañadores. Y es por eso que cuando le voy a decir, no, hermano, porque usted, para querer llegar arriba, bien arriba en Dios, primero tiene que empezar de abajo. Ninguno de los discípulos del Señor, cuando Él los llamó, sabían nada. Tuvieron que caminar con Dios, tuvieron que andar 3 años al servicio de Él. 3 años, ¿no es cierto? Y andaban con el mejor maestro, no andaban con cualquier maestro. Andaban con el mismo Dios. Pero aún así, el Señor tuvo que morir y tuvo que resucitar. Miren lo que dice Lucas 24:45, cuando le hace ya como la 4ª aparición. Miren lo que hace el Señor ahí. Lucas 24:45. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen la Escritura. ¿Sí ven? Anduvieron con el mejor maestro. Pero el Señor, justo antes de su partida, diciéndole que tenían que quedarse en el aposento alto para recibir la llenura del Espíritu Santo, recién en ese momento el Señor les abrió el entendimiento para que entendiesen las Escrituras. Lo dice la palabra de Dios. Hay cuantos que están pasando tanto tiempo y todavía no se les abre el entendimiento, como se dice, no se les abre el cerebro para que entiendan la palabra de Dios. Simplemente usan el intelecto humano para buscar un mensaje. Buscan un versículo, de ese versículo van y buscan una referencia y buscan otra referencia y simplemente escuchan enseñanzas humanas y repiten lo que dice otra persona, pero no buscan la dirección de Dios para que sea el Espíritu Santo de Dios dándole lo que tiene que darle al pueblo, dándole lo que necesita el pueblo. Porque todo el que es guiado de Dios pide la dirección a Dios. Por eso es que hay tanta gente, hermano, que está mal formada, porque la mayoría de los cristianos son seguidores de hombres y no de Cristo, porque habla bonito, porque tiembla, porque salta, porque ora y por ahí los bota al suelo y dice, ¡ay, ese es de Dios! Hay que saber distinguir la presencia de Dios. El enemigo también habla en lengua, el enemigo también sana. El enemigo también los revuelca en el piso como culebra y los hace gritar como caballo. Y hay muchos que ven eso y dicen, ¡ay, es poder de Dios! ¿Qué poder de Dios? Porque no sabe, porque no ora, porque no se mete en el fuego de Dios. No sabe distinguir lo bueno de lo malo, lo santo de lo profano. Hermano, ¿y nosotros por qué esto? ¿Por qué está sucediendo en la iglesia de Cristo esto? Porque cuando viene alguien de Dios y le dicen, no, eso yo no creo que sea de Dios, porque a mí me parece, no es lo que a usted le parece, es lo que Dios quiere hablar a su pueblo, no es el razonamiento del hombre. La palabra de Dios dice en el libro de Proverbios, capítulo 1, versículo 7. 5 minutos. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría. Amén. ¿Ah? ¿Y qué pasa cuando desprecian la sabiduría? Desprecian la sabiduría y la enseñanza. O sea que hay 2 tipos en la iglesia. Hay sabios y hay insensatos. ¿Pero por qué es esto, hermano? Porque siempre el temor de Dios es para que no pequemos. El temor de Dios es para tener siempre presente que Dios quiere un pueblo santo y que dice, sé santo porque yo soy santo. Y aquí yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. El Señor lo que dice en el libro de 1 Corintios, capítulo 1, capítulo 6, versículo 11, dice que Él a nosotros nos lavó, nos santificó
nos justificó. Y Él quiere que de esa manera sigamos siendo todos los días y aún nos vayamos llenando del Espíritu Santo para que crezcamos espiritualmente. Solo siendo una nueva criatura podemos ser así. Teniendo un nuevo nacimiento podemos ser así. Si no, hermano, pasarán años y no habrá nada. El hombre se querrá guiar bajo su propia opinión. La Biblia dice que no debemos ser sabios en nuestra propia opinión, sino que debemos apoyarnos en la palabra de Dios. Por eso dice que es como espada de doble filo, que penetra hasta partir el alma. Imagínense, duele, parece que duele, ¿no? Por eso es que cuando la palabra de Dios, libro de Jeremías 33, bueno, ya me olvidé, se me fue ahorita el versículo, pero dice el libro de Jeremías que la palabra de Dios es como un martillo que golpea la roca. 33:24. Es como un martillo que golpea la roca, hermano. O sea, ¿qué nos está diciendo la Biblia? Que esto es martillo y que nosotros somos roca. Y póngase para darle martillazos a una roca, la termina partiendo. De pedacito en pedacito la hace triza. Y así es como Dios nos quiere. Que estemos delante de la presencia de Él, hecho trizas para que Él nos pueda volver a formar, para Él sacar lo mejor de nosotros. Por eso Él desea una nueva criatura. Por eso Él desea una nueva persona que pueda estar lista para Él formarnos. El Señor quiere hacer mucho, hermano. Él quiere levantar evangelistas, quiere levantar profetas, quiere levantar pastores, quiere levantar misioneros. Pero nosotros detenemos eso. ¿Por qué decimos? No es que todavía no es tiempo. No es que yo tengo obligaciones. No es que yo tengo compromisos. ¿Y de Dios cuándo nos vamos a ocupar entonces? ¿Cuándo dejaremos que Dios establezca su trono, establezca su salvación? Muchos leemos, a la sombra de Pedro se sanaban los enfermos. La palabra de Dios dice que el Señor cuando se iba al cielo, Él dijo que todas las cosas que Él hizo nosotros haríamos mucho más, porque Él iba al Padre. A ver, un milagro así de esos bajitos, nomás que haya hecho Jesús. A ver, uno qué. Ay, pero si todos son dificilísimos. Hacer hablar un mudo, imagínense, ¿qué va a hacer? Ni dándole plata a los mudos. Hacer hablar un mudo, que vea un ciego, peormente. Ahora si digo levantar un muerto, el Señor dice que está escrito en su palabra, que cosas mayores a esas haremos nosotros. ¿Quién está en ese nivel? ¿Quién? Si dice que con la sombra sanaba aquí, que por más que le pongamos de a dos la mano, lo tiremos de cabeza y se parte la cabeza, no se sana, tenemos que darlo al hospital a curarlo. Porque la iglesia ha perdido el poder de Dios. Porque la iglesia ha perdido la consagración. La iglesia ha perdido la santidad. Dentro de las iglesias se están peleando posiciones, se están peleando cargos, se están peleando por ver quién es el mejor. Muchas veces pueden pensar, y si el hermano está ocupando el cargo, ¿cómo no le den un derrame? ¿Cómo no se muera? Porque ya me toca a mí, ya es mi tiempo, ya Dios me habló. Y estamos pensando en cosas que Dios ni nos ha llamado. Estamos pensando en querer adelantar los tiempos de Dios, cuando nosotros debemos manejarnos es a la voluntad de Dios. Por eso es que las cosas nos van mal, y por eso es que la iglesia ha perdido gran espacio, donde el enemigo ahora se burla delante de nuestras narices, baila, y no hay quien lo reprenda. Y cuando quieren reprender a un endemoniado, a un enemigo que se presentó, hermano, es un griterío que parece, es como que estuvieran ahí peleando un par de mujeres en la calle. Y así está la iglesia.
hermano que está reprendiendo. Y cuando usted lo vea a Cristo, cuando lo vea a Cristo, usted eso. Cristo le dijo al centurión, vete, no he visto tantas veces, vete que tu fe lo ha sanado. Y le dijo a él, y él ya estaba sano. Al ciego, a Bartimeo, estaba ahí. Y lo ve y le pregunta todavía el Señor, ¿qué quiere que te haga? Sabiendo que era ciego, ¿qué más le podía pedir? Recibe. La hija de Jairo solo duerme. Nosotros podemos decir en algún momento eso. A la iglesia le nombran, hay un endemoniado, el nombre de Jesús, yo estoy ocupado. A la iglesia usted le habla, hermano, es que haya como un hombre loco que sale con machete. No, para allá no vayamos a predicar, que el Señor reprenda al diablo, por allá no. La Biblia dice que el entendido ve el peligro y huye. Así que ¡aleluya! ¡Aleluya! Y en eso está la iglesia. La iglesia ha perdido toda la autoridad. ¿Sabe por qué? Porque desde la casa nuestros hijos no nos respetan. Y ahí es donde el enemigo comienza a pisotear la autoridad de los siervos y siervas de Dios. Porque los hijos hacen lo que le da la gana. ¿Y quién es que lo utiliza a ellos para hacer lo que le da la gana? El enemigo pisoteando esa autoridad. Y como vemos padres y madres sinvergüenza, ay, si él bebe. Él bebe ya. No, ya cuando ya cumpla los 31 años, ahí él debe de entenderlo. Y el bebe, la criatura, hace los relajos que le da la gana. El ministro, el siervo de Dios, ay, Señor, ¿hasta cuándo esto? Dios le dice, ¿hasta cuándo utilizas la autoridad que te he dado? Y ya el diablo comienza a burlarse de nosotros desde nuestros hogares. Por eso es que la Biblia dice que el que no puede gobernar bien su casa, no puede gobernar la iglesia. Porque nosotros, hermanos, nos dejamos pisotear la autoridad. Por eso es que donde nos paramos a predicar, muchas veces el enemigo se nos burla. Porque no hay esa autoridad. Porque no hemos cambiado, no somos nueva criatura. Entendamos que el ser nueva criatura significa ser totalmente nuevo, no tener nada viejo. ¿Y qué es nueva criatura, hermano? Por eso Cristo resumió los mandamientos en 2. Amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Si amo a Dios, en primer lugar, si amo a Dios, yo no voy a faltar a la iglesia. Yo no voy a cometer algo malo contra la iglesia porque estoy amando a Dios. Yo no le voy a faltar a su palabra porque amo a Dios. Yo no me voy a ir en contra de los principios bíblicos porque amo a Dios. Yo no me voy a ir en contra de lo que Dios ha establecido como líder porque amo a Dios. Pero cuando hablamos del segundo mandamiento, y a tu prójimo como a ti mismo, si yo amo a mi prójimo, yo no le voy a desear la mujer de él. Yo no le voy a desear las propiedades de él. Yo no voy a tener envidia a él. Yo no le voy a desear el mal a él. Por eso se resumen los 10 mandamientos en 2. Pero nosotros, ¿qué hacemos? Decimos que vamos a Dios, pero estamos así, 50-50 nomás, porque señores, es imposible cumplir todo, Padre. Es muy difícil. Solo la misericordia de Dios nos puede hacer que cumplamos el 50 y el resto. Es porque no hemos cambiado. Es porque no somos nueva criatura. Todavía tenemos una vieja naturaleza, que es el pecado que mora en nosotros. El apóstol Pablo lo detallaba. Porque hago lo que no quiero. Y muchas veces a nosotros nos toca hacer lo que no quiere y después tenemos que decir, Señor, perdóname, no debía hacer lo que no. ¿Es que esta mujer me obliga? ¿Es que este muchacho?
y buscamos excusas. Porque no somos nueva criatura. Porque el que es nuevo, el que es nueva criatura, ha tenido un nuevo nacimiento. Hasta por los poros sale presencia de Dios. Porque Dios lo va a ungir hasta los huesos. Si tiene un corazón duro, Dios le va a poner uno de carne. Si tiene un espíritu que es demasiado, digamos, agresivo, ofensivo, Dios le va a poner de su espíritu para que pueda servirle bien. Pero, hermano, la mayoría nos pasamos y pasa el tiempo y no somos nueva criatura. Y es por eso, hermano, que le fallamos a Dios. Es por eso que muchas veces nuestros ministerios están estancados. Hermano, queremos hacer una competencia con Noé. Los evangelistas hacemos competencia con Noé. Noé predicó 120 años y no se convirtió nadie. Los evangelistas de ahora sí mismo, no, pero como dice, ya bajaron los años, ¿de acuerdo que? Yo voy a predicar 20 años, pero que no se entregue nadie. Sigo en victoria con Cristo. ¿Qué victoria con Cristo? Tienes que rendir luto. ¿Y por qué no se ha ganado un alma? Porque todavía tiene una vieja naturaleza. Y donde está una vieja naturaleza, la presencia de Dios no puede habitar. Es por eso que no llega el poder. Es por eso que no desciende la gloria. Y en vez de ir de victoria en victoria, vamos de victoria y derrota. Y somos fluctuantes. Estamos así, sube y baja, como que andamos cojos. Cojos en Cristo andamos. ¿Y por qué? Porque todavía cargamos la vieja naturaleza. Somos mal pensados, somos bravos. Ustedes han visto los hermanos fosforitos. Él les dice algo y esos se encienden de una, pero no en presencia de Dios. Se encienden en la carne, hermano, y le hablan unas lenguas feísimas. ¿Por qué? Porque todavía es una vieja naturaleza. Ay, si a mí ni mi papá me pudo, no me va a poder Ay, Dios bendito, Señor, reprenda al diablo, dice. Si mi mamá, que mi mamá era cosa seria, mi mamá me partía la cabeza, no pudo. No va a poder este pastor, esta pastora. Está loco si piensa que a mí, a papá le va a ganar. Seguimos con esa vieja naturaleza y queremos que la gloria de Dios descienda. Y cuando está orando, Señor, lléname, 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 lléname. Y salta como indio en guerra. ¡Ay, la vueltita! Y quiere que Dios lo llene. Uno, para poder servirse una comida, el plato tiene que estar limpio. Asimismo, para que Dios pueda llenar su odre, el odre tiene que ser nuevo. El Señor no deposita vino en odres viejos. Por eso Él necesita una nueva criatura, para que nos sea dando a usted y a mí poder de Dios. Mire que cuando nosotros no somos nueva criatura, hasta el fuego extraño nos puede caer. ¿Qué fuego extraño? Es presentar algo como que es de Dios cuando no es de Dios. Es presentar algo que Dios no nos ha dicho. Nadab y Abiú, Levíticos 10. Dice que Nadab y Abiú eran hijos de Aarón y eran sacerdotes. Y ellos cogieron su incensario y cogieron y pusieron fuego. Fuego que Dios nunca les había dicho que pongan. Y después que pusieron fuego, le pusieron incensario y presentaron sacrificios a Jehová. ¿Y sabe qué representa eso, hermano? Es cuando nosotros nos queremos adelantar a los tiempos de Dios. Queremos poner fuego extraño. ¿Cómo es el fuego extraño? En hacer lo que Dios no nos ha dicho que haga. Hermano, una de las cosas es que siempre en toda iglesia debe haber un cuerpo directivo. Tienen su pastor, tienen su presidente, tienen su diácono. Y para sacar un evangelista, se lo ungen.
o sacar un maestro, se lo unge, se lo nombra bien, se lo pone a prueba y si pasa bien, le dan el nombramiento. Hermano, pero hay personas que cuando le dan el nombramiento, le sale la vieja criatura. Respétame, porque yo soy el super predicador. Ahorita hay si puedes anda a traerme agua o un juguito. Te acepto eso si quieres hablar conmigo. Hermano, ¿y qué pasó de la humildad? Y la gente se adelanta a los procesos de Dios, a los tiempos de Dios. Y solitos se quieren nombrar. No, yo ya aquí, ya estudié licenciatura, ahorita estoy por terminar el masterado. Ya aquí yo ya estoy esperando nomás que hay una vacante por ahí. Y yo soy pastor. ¿Y quién le dijo eso? Que el pastorado es con estudio. El pastorado es una vocación por llamado y confirmación de parte de Dios en la vida de cada uno de nosotros. Dice el apóstol Pablo, si aspiras a obispado, bueno, algo aspiras. Pero espérate que cuando te comiencen a apuñalar por la espalda, espérate cuando te comiencen a atacar, a hablar mal de ti, porque todo lo que has sembrado lo tendrás que cosechar. Hermano, y hay personas que se han olvidado que la palabra de Dios dice que lo que nosotros le damos a las personas, eso que hace Dios, nos lo devuelve, ¿no es cierto? Él dice, si tú quieres bendición, tienes que orar por tu hermano y que lo bendiga y que Él te va a devolver a ti eso. Y hay muchos que le desean a los líderes maldiciones y que se mueren y no saben que eso se le va a regresar. Y hay predicadores que a veces dicen que el Señor les devuelva multiplicado al 100 por uno. Esos hermanos ni vienen a la iglesia. Porque dice, uy, yo le deseaba que se muera y aquí ahora me llegue ese castigo a mí. Y se quieren adelantar a los procesos de Dios, a los tiempos de Dios. ¿Y eso por qué es? Porque no es nueva criatura. Porque permite que el fuego extraño los invada. Y hermano, y la Biblia también detalla espíritu de error. La palabra de Dios habla en el primer libro de Juan, capítulo 4, versículo 6. Mire lo que dice. Hay dos espíritus. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. ¿Sí ve? Esto no es invento. Esto no es invento ni es una cacería de brujas, no. Esto es real porque la palabra de Dios así lo dice. Amén. Oiga, me pasé la hora, pastora, ¿no? Sí. ¿Sigo nomás? Amén. La iglesia, sigo para, dijo Harry. Ya bien, vamos a ver 5 minutitos ya, o 10 quieren. ¿Cuánto? ¿Qué me da 5? 20. Bien, vamos a continuar entonces. Dice la palabra de Dios que en esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Tenemos que tener cuidado, ¿o no? Si estos espíritus están, la Biblia nos está declarando que están dentro de la iglesia. Porque dice que el que es de Dios nos oye, el que no es de Dios no nos oye. ¿Y dónde están pues entonces los que nos oyen? Están aquí adentro. Entonces eso quiere decir que el espíritu de error y el espíritu de verdad están en medio de la iglesia y por eso tenemos que tener cuidado de todo lo que se mueve. Hay muchos que podemos estar engañados, hermanos, tanto tiempo y podemos estar convencidos de ciertas cosas cuando no ha sido Dios lo que nos ha hablado. ¿Por qué? Porque acuérdese que el enemigo se disfraza de ángel de luz. Él es un remedón.
Él todo lo que hace Dios, Él lo quiere remediar. Él tiene profetas. No sucedió así con el rey Acab. ¿Quién sabe la historia de Acab? El rey Acab, la palabra, el nombre Acab significa hijo del padre. El rey Acab era el rey número 7. ¿Qué es el número 7? El número de perfección. El rey Acab fue ungido, fue escogido por Dios. Pero el rey Acab falló en que él se hizo idólatra. Él falló. Dios lo escogió para hacer muchas cosas grandes, poderosas, maravillosas. Lo escogió Dios porque lo ungió como rey. Y era el 7º rey, número de perfección. Pero él se fue a la idolatría. El escogido de Dios estaba descarriado. El escogido de Dios estaba en malos caminos. Cierta vez él se une con el rey Josafat y iban a salir una batalla y le dice: aquí no hay profeta de Dios que hable. Si hay uno, Micaías, pero ese siempre me anda profetizando cosas malas. Es como cuando dice: ahí viene ese predicador, ese sí se nos viene a cargar. Anda predicándole a la iglesia del infierno, anda predicándole a la iglesia de que enderece su camino, cuando Dios es amor. Así era acá, y decía: ese Micaías solo me profetiza derrota. Y Josafat le dice: pero que le hable, tráele, y lo traen. Y el que lo va a ver le dice: mira que todos los profetas le han dicho al rey que él va a recibir la victoria. Así que tú no vayas a decir algo contrario y dile lo mismo. Así lo haré, dijo él. Y se fueron, lo fueron a presentar. Mire que está hablando que él tenía profetas. Claro que también tenía de Baal, pero ya acuérdense que ya Elías le había matado todos esos profetas. O sea que estamos viendo que había hombres que decían que era de Dios, que profetizaban de Dios, pero eran mentirosos. Así andan en las iglesias muchos, que dicen que son de Dios, que dicen que Dios le dijo cuando Dios no le dijo nada, que dicen: uy, te siento en la presencia. No sientes presencia, no es nada, es pura emoción, pura carne. Y cuando ya se va el rey, dice que le pregunta: tú siempre te he dicho que me declares verdad y no me sigas mintiendo. Y él, Micaías, dice: ¿quieres escuchar palabras de Dios? Sí, le dice. Ahí vamos a ver nosotros en Primera de Reyes. Primera de Reyes, capítulo 22, versículo 23. 22 y 23. Lo que sucedió ahí. Dice, Primera de Reyes, capítulo 22, versículos 22 y 23. Él dijo: yo saldré y seré espíritu de mentira en la boca de todos sus profetas. Y él le dijo: le inducirás y aún lo conseguirás. Ve pues y hazlo así. Y ahora, he aquí Jehová ha puesto espíritu de mentira en la boca de todos tus profetas. Y Jehová ha decretado el mal acerca de ti. Llega un momento, hermano, en que Dios se cansa. Llega un momento en que Dios a sus ungidos los desecha. Si no cambian, si no hacen caso al llamado, si no escuchan la voz de Dios, si comienzan a desechar lo que Dios está hablando. El Señor se cansa, y eso pasó con Acab. Después de lo que estamos leyendo ahí, si usted termina de leer el capítulo, va a entender que Acab era muy sabido y le dijo a Josafat: tú vístete de rey, que yo me voy a vestir como un guerrero. Y dice que el otro rey, el rey enemigo, le dijo: vayan y peleen contra el rey. Cuando se fue a pelear contra Josafat, le dijeron, él clamó a Dios, Dios lo liberó, y uno dice que lanzó una flecha y ¡pum!, le pegó a Acab. Y dice que cuando él quiso ir, lo cerraron y él lo tuvieron hasta que murió. Y así fue que murió Acab.
en ese campo de batalla, justo saliendo de eso. ¿Por qué? Porque Dios, hermano, cuando se cansa y Él decreta, se acabó. Hay muchos que Dios nos habla y no hacemos caso. Hay algunos que tienen suerte. Digo yo suerte, hermano, ¿por qué? Porque es pura misericordia de Dios que ya parece que entra y viene y hace la iglesia un desastre y se va y se burla y mi hermano no le pasa nada. Y por ahí alguien se equivocó, hizo una y esa fue suficiente para morirse. Y sucede así. Pero hermano, usted y yo no tenemos que esperar que Dios se canse. ¿Por qué? Porque hermano, cuando Dios quiere operar en nosotros de manera poderosa, muchos de